¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto, ya de viernes. Hemos hablado mucho en este espacio sobre los estragos que está causando la pandemia por el SARS-CoV-2 en los sistemas de salud de México y del mundo, en la economía mexicana y la global y cómo afecta de manera diferenciada a distintos grupos poblacionales, pero específicamente cómo está golpeando más a quienes menos ingresos tienen. Pero no solamente esto, este virus está afectando también de manera muy especial a las poblaciones de la diversidad sexual y a los temas que empuja el movimiento lésbico, gay, bisexual y trans, LGBT, en congresos estatales y también en el federal. Muchos jóvenes se han quedado sin trabajo y se ven forzados a regresar a vivir con su familia nuclear y en algunos casos sin estar fuera del closet. La violencia contra las poblaciones trans no cesa y temas legislativos como las terapias de conversión, los crímenes de odio, leyes de identidad de género y matrimonio igualitario están a la espera de ser aprobados en varios congresos. Esta noche platico con 4 activistas lésbicos, gays, bisexuales, trans de la diversidad sexual sobre estos temas. Acompáñanos que empieza Punto y Contrapunto de viernes. En mayo del año pasado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, presentó una guía para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica para evitar que las personas de la diversidad sexual sufrieran discriminación o negación de su derecho a la salud durante la pandemia. Ya desde 2019, estudios indicaban que el 49% de la población LGBTIQ en México ha tenido que ocultar su orientación sexual o su identidad de género para recibir atención médica, en especial las personas que viven con VIH. Durante el confinamiento, la población LGBT ha sumado nuevos desafíos a la lucha por el respeto a sus derechos en prácticamente todos los ámbitos de su vida, empezando por las y los adolescentes y los jóvenes que han sufrido violencia familiar e incluso han sido hasta prácticamente corridos de sus propias casas, de sus propios hogares, quedando en la indefensión total. Por suerte, muchas y muchos han encontrado apoyo en Casa Frida, un proyecto nacido durante la pandemia para ofrecerles refugio, entre tantos otros. Según datos de CONAPRED, 3 de cada 10 personas LGBT se ven forzadas a dejar su hogar antes de cumplir los 18 años debido a este rechazo familiar. Para dimensionar la gravedad de este problema, baste recordar que en 2017, cuando se levantó la encuesta nacional de discriminación, la ENADIS, 4 de cada 10 personas dijeron que no estarían de acuerdo con que su hijo o su hija se casara con una persona del mismo sexo. Pero no solamente en el ámbito familiar hay discriminación. 3 de cada 10 han vivido acoso escolar, homofóbico o transfóbico, y a la mitad se le ha negado la oportunidad de trabajar o de ascender solamente por su orientación sexual. Lo grave de estas cifras es que son prepandémicas. Sí, como hemos visto las tendencias de marginación y discriminación a grupos vulnerables se ha intensificado durante la pandemia. Las personas de la diversidad sexual no son solo la excepción, según lo que han denunciado durante el último año activistas y especialistas. Y empezamos a discutir los temas de esta noche, y para ello le agradezco mucho que esté con nosotros desde la remota distancia Ernesto Montes de Oca. Él es secretario de la organización Fuera del Closet en el Estado de México. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y para mí es un placer que me hayas invitado y sobre todo compartir este panel con estas personas que tengo el gusto de conocer y de haber trabajado en algún momento. Bienvenido. Jessica Marjan regresa a este espacio, amiga de este espacio. ¿Cómo estás? Fundadora de la Red de Juventudes Trans México. Hola, pues muy animada de estar aquí, sobre todo con muchas noticias que también compartir sobre qué está pasando y pues también un abrazo a mis compañeros del panel. Qué gusto estar con todos, qué gusto coincidir siempre, Genaro. Alex Orue, director ejecutivo de It Gets Better México. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Genaro, colegas, amigues, gracias por el espacio y un placer estar aquí igual. Y también nos acompaña esta noche Paola Santillán. Ella es coordinadora de la organización YAG México y activista LGBT también. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Genaro, y la amable audiencia que nos sintoniza. Es un placer estar compartiendo este espacio con grandes colegas, agentes de cambio que respeto y admiro. Pues bienvenidos a este espacio. En efecto, Jessica, le hemos estado dando seguimiento, lo sabes, al tema de la pandemia, evidentemente también desde la perspectiva de las poblaciones LGBT. Yo sé que tú también has estado siguiendo el trabajo de muchas colegas, de muchos compañeros que hacen también trabajo sexual y que ha afectado también su trabajo aquí en la Ciudad de México, sobre todo por el hecho de que evidentemente pues nadie quiere salir a la calle ahorita,
La pandemia sigue todavía, seguimos ya prácticamente a un año de que se diera el primer caso y esto ha afectado también, entre otras cosas, a personas, a mujeres trans que se dedican y que hacen trabajo también sexual, pero no solamente es el único punto, sino que ha habido muchos otros. ¿De qué otra manera se han visto afectadas desde tu perspectiva las poblaciones de la diversidad sexual por la pandemia? Pues justo el tema es que la negación de derechos pues ha sido una negación sistemática y que se ha encrudecido sobre todo los contextos de desigualdad que ya se viven y se vienen dando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos particularmente lanzó el informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde hace un capítulo particular sobre personas trans y al final retoma como todos los contextos que se viven durante la pandemia, particularmente en el tema de trabajo sexual. Y si bien ya teníamos historias donde la trayectoria de las violencias donde empieza desde la infancia, ahora tenemos casos que seguimos escuchando, acompañando y sobre todo mirando que el tema de la violencia en los hogares sigue incrementando. Muchos compañeros y compañeras nos siguen escribiendo, personas menores de 18 años nos dicen que pues están teniendo ideas suicidas, que prefieren mejor ahora no decir. También estamos teniendo un retroceso cuando se trata del reconocimiento de la identidad, particularmente en los registros civiles de los estados donde ya han sido reformadas las leyes para el reconocimiento de la identidad vía trámite administrativo, es decir, no están abriendo los registros civiles los espacios para que se pueda reconocer la identidad de género de las personas en su acta de nacimiento. Se están retrasando mucho los cambios de acta y sobre todo la homologación de los papeles. También tenemos casos de compañeras que, justo trabajadoras sexuales, como ya lo habían denunciado las compañeras del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, que han sido expulsadas de hoteles, que han sido desplazadas, que ha habido como estos movimientos de limpieza social, donde a través de la policía despliegan como fuerzas para que las personas sean desplazadas y mitigue, ¿no?, como todo el tema del trabajo sexual, lo cual ha sido grave porque pues ha aumentado la violencia policíaca. También tenemos documentado cómo ha sido que las muertes por crímenes de odio pues han aumentado. Y pues para un poco ir cerrando en el tema trans, pues también nos preocupa mucho cómo pues los avances se están dando, pues los avances que se habían dado se están perdiendo también por los temas de crímenes de odio y por discursos de odio que poco a poco se van infiltrando en las instituciones. Claro. Alex, tú estás en Yucatán, si no tengo mal el dato. También tú te ha tocado ver pues cómo ha afectado la pandemia a los habitantes de Mérida, pero también a las poblaciones LGBT. Y entiendo que desde It Gets Better México, alguna vez vi un tuit reciente tuyo que mencionaba, creo que han tenido más llamadas por parte de jóvenes LGBT a su línea segura. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué información nos tiene? Sobre todo por el hecho de que lo que mencionábamos al principio del programa, ¿no? Muchas y muchos jóvenes LGBT han perdido el empleo y han tenido que regresar a sus casas a vivir otra vez con sus familias, que a lo mejor pues no conocen realmente quiénes son sus hijas y sus hijos porque no están fuera del closet y pues regresan, digamos, a otros ambientes de bullying homofóbico. Totalmente. Creo que, como bien decía Jessica, pues todas estas problemáticas pues no son nuevas. La pandemia le vino a echar gasolina a la situación, ¿no?, a las muchas crisis y pendientes que ya teníamos. Acá en Yucatán, de lo que me has visto ver localmente, porque vivo acá y pues he estado involucrado en temas locales, es que, pues como en cualquier parte del país, están muy marcadas las desigualdades sociales, económicas principalmente, ¿no? Y del norte y el sur de Mérida, por ejemplo, lo centralizado que igual aquí en la capital estatal las cosas están y el interior del estado en sí, pues todas las deficiencias que hay en la infraestructura de gobierno y que claro, ahí está nuestra población, ahí está nuestra comunidad y en particular personas trans, mujeres trans en particular, ¿no? Las mujeres trans del sur de Mérida que hacen trabajo sexual y que son acosadas y han sido acosadas por la policía desde siempre, pues bueno, lo que comentaba Jessica, pues,
igual, ¿no? Sucede en estos contextos. Pero al tiempo que inició la pandemia, y creo que eso es lo que nadie obviamente esperó, que las cosas se dieran tardara tanto tiempo, más bien no sabíamos cómo iba a estar el asunto, pues los primeros esfuerzos que hubo de sociedad civil fue pues apagar fuegos, ¿no? Y buscar cómo acercar despensas y cómo solidarizarnos en el corto plazo, ¿no? Y hemos visto que hay una deficiencia muy fuerte de parte de los gobiernos locales también de atender estas necesidades de sectores muy vulnerables, ¿no? Y desde It Gets Better México, sí, como decía, vemos esta parte de una alza muy fuerte de personas jóvenes en particular buscando algún tipo de ayuda, que están en situaciones de crisis, y que vimos una alza muy fuerte al inicio. O sea, en las 2 primeras semanas de la pandemia vimos que si normalmente veíamos 2 casos a la semana, en 2 semanas vimos 15, ¿no? De jóvenes en situación o en riesgo de estar en situación de calle por ser quienes son. Entonces, pues hemos hecho ahí mucha labor de conectar y hacer sinergias con muchas otras organizaciones en el resto del país que atienden estas problemáticas. Así es. Y en efecto, otra de estas organizaciones es YAG, y Paola, yo sé que van a presentar pronto un informe. También sé que YAG estuvo durante varios meses poniendo en sus redes sociales un cuestionario para preguntarle y llegarle a poblaciones LGBT directamente para saber cómo les está afectando la pandemia. Sé que todavía no tienen el informe listo, pero si nos puedes contar algo, lo que han ido viendo y también lo que quieres agregar sobre el tema de las poblaciones LGBT y la pandemia. Así es, Genaro, pues comentarte que desde que inició la pandemia en la organización YAG México pudimos observar de primera mano el incremento de las problemáticas que enfrentábamos en nuestra comunidad. Que si bien es importante destacar que la violencia y discriminación siempre ha estado desde siempre, como lo ha señalado mi compañero, pues la COVID vino a incrementar todas estas barreras de desigualdad ya existentes en los grupos más vulnerables. Dentro de ellos, por supuesto, la comunidad LGBTI+. Por ejemplo, en nuestro programa de housing, en YAG tenemos una estrategia para colocar en casas de familias aliadas a jóvenes que han sufrido movilización forzada por motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Y durante el año generalmente teníamos aproximadamente entre 6 a 8 casos durante el año de este tipo, más o menos. Cuando inició la pandemia ya nos enfrentábamos en tan solo el primer mes 12 casos. Observamos que ante el confinamiento los padres pues aumentaban la vigilancia sobre lo que hacían sus hijos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces las y los jóvenes eran descubiertos, por así decirlo, algunos teniendo que buscar el refugio del hogar en las calles. Y también es importante destacar que observamos la aparición de terapias de conversión en línea. Vaya, una infinidad de situaciones muy complejas, como las políticas de discriminación indirectas, ¿no? Recordemos que se vino el cierre de los hoteles, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ahí fue cuando tuvimos que, todos los jóvenes que habíamos colocado en los hoteles, tuvimos que colocarlos en otros espacios, ya que, pues, habían sido corridos de casa porque ya vivían en situación de calle, o jóvenes extranjeros LGBT que se quedaron varados en México tras el cierre de los vuelos, pues de nuevo se quedaban sin espacios y a buscar cómo hacerlo en la organización, ¿no? Entonces entendimos que si, por ejemplo, durante la pandemia H1N1 se hubieran recopilado todas estas estrategias y estos retos diferenciados, pues ahora tendríamos una guía, ¿no? Una estrategia, claro, una forma de brújula. Siempre hemos entendido que la mejor manera de atender estos retos debe ser de forma social y comunitaria.
sanitaria, ¿no? En ese sentido, articulamos esfuerzos de la mano de académicos como la Universidad de California, en Santa Bárbara, COPRED, organizaciones civiles en todo el país, y también teniendo observadores como CONAPRED, Secretaría de Relaciones Exteriores, ONUCIDA, UNFPA, UNODC, y por supuesto aliados internacionales como la Embajada de Australia en México, la Delegación General de Quebec, la Fundación Eric Boll, y pues hicimos una encuesta que diera cuenta de todo lo que nos está acusando como comunidad, ¿no? Y por supuesto, con la idea de impulsar políticas públicas que atiendan a estas problemáticas. Ernesto, ¿ustedes qué ven? A ver, sí, te escucho. Bueno, aprovecho también el espacio para comentar que, pues, abarcamos todo tipo de violencias, discriminación, accesos a servicios de salud, entornos familiares, teniendo en cuenta realidades y discriminaciones por tono de piel, por discapacidad, por ingresos y por edad, entre muchas otras variables. En ese sentido, me gustaría concluir rápidamente diciendo que recabamos más de 6,000 respuestas y que en este análisis de los resultados preliminares hemos visto que logramos acortar las brechas de género también. Tuvimos mucha representación de mujeres diversas, sáficas, disidentes, población bisexual, que sí, un cuarto es más de las encuestadas. Y esta encuesta la lanzaremos el 27 de febrero. Gracias. Bueno, nos pasamos de tiempo en este bloque. Déjame escuchar rapidísimo, Ernesto, con lo que ustedes han visto en el Estado de México, Ernesto, en temas de COVID y LGBT. Yo también estoy en la misma tesitura en la que la propia organización siempre vamos documentando los casos que nos llegan de discriminación o de violencia, y durante los meses que van de la pandemia registramos el doble de lo que teníamos un año anterior. En el 2019, en todo el año, habíamos tenido algún aproximado de 40 casos de personas a las que les brindamos ayuda, asesoría o que canalizamos en temas psicológicos o jurídicos sobre discriminación o violencia. Y durante los meses de la pandemia, estamos hablando del marzo del año pasado hasta el día de hoy, tenemos registrado el doble de lo que teníamos, que llegamos a los 85 casos más o menos, y otra vez manifestándose, ¿no? Lo que hizo la pandemia sanitaria que estamos viviendo es remarcar muchas más desigualdades en contra de algunos grupos en situación de vulnerabilidad, y pues también nos hizo más latente que hoy vivimos una pandemia sanitaria, pero ahí está presente una pandemia del odio, que es la homofobia, que es la transfobia, que es la lesbofobia y bifobia, que asesina, que discrimina, que excluye, que restringe derechos. Y entonces es mucho porque hay mucho que hay que trabajar, ¿no? Porque vemos pocos programas gubernamentales, falta de recursos y invisibilización de que estos grupos de la población de la diversidad sexual deben ser atendidos bajo un enfoque interseccional, con perspectiva de género, a partir de los derechos humanos. Entonces eso nos ha remarcado mucho todo lo que nos queda por seguir trabajando en la materia, porque mientras una persona LGBTI siga siendo corrida, discriminada o asesinada, y que haya unas omisiones institucionales y violaciones a derechos humanos, eso nos pone en el punto en la llaga de que debemos seguir trabajando todo el mundo al mismo tiempo, organizaciones civiles, instituciones públicas, iniciativa privada y la academia, y es un esfuerzo que hay que seguir trabajando para lograr que todas las personas sean libres de ser y amar a quienes amen. Pues ya escuchamos un poco el diagnóstico rápido de 3 organizaciones que están encontrando que con la pandemia en efecto se requiere o han escuchado más demandas de ayuda por parte de poblaciones LGBT. Vamos a hacer una pausa y al regresar en el Estado de México, vamos a regresar a hablar del Estado de México, el Congreso local aprobó sancionar las llamadas terapias de conversión, pero la ley todavía no se ha puesto en marcha. ¿Por qué? Porque no ha sido publicada. Urge además una ley federal que castigue estos fraudes. En el Senado de la República está también ahorita, por ser discutida, una iniciativa en ese sentido. Llegará al Pleno en este periodo de sesiones la ley para prohibir las terapias de conversión en el Senado. Veremos qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.